El sol comenzaba a bajar en el horizonte, tiñendo las calles de tonos anaranjados y dorados. Era una tarde tranquila en la ciudad, pero para el oficial Mark Harris, esa calma siempre venía con una pizca de inquietud. Había estado en el cuerpo de policía por más de 12 años, patrullando las mismas calles, lidiando con los mismos rostros, y creyendo que sabía exactamente cómo identificar problemas antes de que ocurrieran. Para él, era un día como cualquier otro. Harris estaba estacionado en su patrulla, observando el flujo constante de personas que caminaban por la acera. Se ajustó el cinturón con una mano mientras tomaba un sorbo de café frío con la otra. A su lado, su compañero, el oficial Daniels, un novato que apenas llevaba unos meses en el cuerpo, revisaba distraídamente algo en su tableta. Daniels era joven y enérgico, pero también cauteloso, un contraste marcado con la actitud confiada y a veces temeraria de Harris. «Siempre es la misma historia», murmuró Harris, rompiendo el silencio. «Mira suficiente tiempo y puedes saber quién va a meterse en problemas». Daniels levantó la vista, claramente incómodo con el comentario. «¿De verdad crees eso, Harris? No creo que podamos saber todo de alguien solo por cómo se ve». Harris soltó una risa seca. «Confía en mí, novato. Es cuestión de experiencia. Puedo detectar problemas a 1 kilómetro de distancia». Mientras hablaba, Harris vio a un hombre bien vestido cruzar la calle. Llevaba un traje perfectamente ajustado, su porte era tranquilo, seguro, como si el mundo entero girara a su alrededor. Harris frunció el ceño. Algo en esa confianza le molestaba, aunque no podía precisar exactamente qué. «¿Quién camina por aquí vestido así?», murmuró, más para sí mismo que para Daniels. El hombre, que luego sabrían se llamaba Malcolm Daniels, caminó hacia un banco cercano y se detuvo en la entrada, mirando su reloj antes de sacar un teléfono de su bolsillo. Harris lo observó con más atención, cada movimiento del hombre le parecía calculado, casi desafiante. «Ese tipo», dijo finalmente Harris, señalando con la cabeza hacia Malcolm. «¿No te parece que está fuera de lugar?». Daniels miró al hombre y luego a Harris, claramente confundido. «¿Por qué? Solo está parado ahí, revisando su teléfono. No parece estar haciendo nada malo». Harris ignoró el comentario, abriendo la puerta de la patrulla. «Vamos a hablar con él». Daniel suspiró, pero no discutió. Bajó del auto y siguió a Harris mientras éste cruzaba la calle con pasos decididos. Malcolm levantó la vista cuando los oficiales se acercaron. Su rostro permanecía tranquilo, pero había algo en su mirada, una intensidad que parecía atravesar a Harris. «Buenas tardes», dijo Harris, colocando las manos en su cinturón. «¿Qué está haciendo por aquí?». Malcolm guardó su teléfono lentamente, manteniendo su mirada fija en Harris. «Esperando una reunión», respondió con un tono calmado. «¿Hay algún problema, oficial?». «Tal vez», dijo Harris, inclinando la cabeza ligeramente. «No suelo ver a gente vestida como usted por esta zona. ¿Puedo ver su identificación?». Malcolm arqueó una ceja, pero no se movió. «Tengo que mostrar mi identificación por estar parado en la calle». Daniels intervino, su voz más suave. «No queremos causar problemas, señor. Solo necesitamos asegurarnos de que todo esté en orden». Harris lanzó una mirada rápida a Daniels, claramente irritado por su tono conciliador. Malcolm, sin embargo, no parecía intimidado. «¿En orden?», repitió, cruzando los brazos. «No he hecho nada que requiera una intervención policial». Harris sintió como su paciencia comenzaba a agotarse. Había algo en la forma en que Malcolm hablaba, tan seguro, tan imperturbable, que lo hacía sentir como si estuviera perdiendo el control de la situación. «Escuche, esto es un procedimiento estándar», dijo, su tono endureciéndose. «Solo necesito ver su identificación». Malcolm lo miró por un largo momento antes de finalmente sacar su billetera. Sacó una tarjeta, pero en lugar de entregársela directamente a Harris, la sostuvo en el aire, como si estuviera evaluando si realmente valía la pena entregarla. «Así está mejor», dijo, su voz cargada de una calma que solo parecía enfurecer más a Harris. Harris tomó la tarjeta y la examinó rápidamente,
Pero antes de que pudiera hacer algo más, Malcolm habló nuevamente. ¿Puedo hacerle una pregunta, oficial? Harris frunció el ceño. Depende de la pregunta. Malcolm dio un paso hacia adelante, manteniendo su mirada fija. ¿Qué exactamente le hizo pensar que yo era un problema? Harris abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron de inmediato. Sentía como si Malcolm lo estuviera retando, no con agresividad, sino con una confianza que lo desarmaba. Finalmente, Harris respondió: mi trabajo es asegurarme de que esta comunidad esté segura. Malcolm asintió lentamente, como si estuviera evaluando su respuesta. Y estar parado en una acera con un traje hace que la comunidad esté en peligro. Daniels, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Señor, no queremos que esto se convierta en algo más grande. Si no tiene nada que esconder, esto será rápido. Malcolm miró a Daniels y luego de nuevo a Harris. Su sonrisa era leve, pero cargada de significado. Oh, no tengo nada que esconder. De hecho, estoy bastante seguro de que usted tiene más que perder que yo. Harris apretó los dientes, sintiendo como su frustración crecía. Antes de darse cuenta, sacó un par de esposas de su cinturón. Ya basta, dijo. Voltéese. Necesitamos llevarlo a la estación para aclarar esto. Daniels pareció alarmado. Harris, ¿es necesario? No ha hecho nada. Procedimiento estándar, interrumpió Harris, mientras colocaba las esposas en las muñecas de Malcolm. Este no opuso resistencia, pero su expresión permaneció tranquila, casi como si estuviera esperando que esto sucediera. Mientras lo conducían hacia la patrulla, Malcolm miró por encima del hombro hacia Harris. Espero que esté seguro de lo que está haciendo, oficial. Podría ser un día largo para usted. Harris ignoró el comentario, aunque las palabras resonaron en su mente más de lo que le gustaría admitir. No sabía quién era realmente Malcolm Daniels, pero algo le decía que estaba a punto de descubrirlo de una manera que jamás olvidaría. El sonido de las esposas al cerrarse resonó en el aire, un eco que parecía quedarse suspendido entre los tres hombres. Malcolm, sin mostrar ni una pizca de resistencia, permitió que Harris lo guiara hacia la patrulla. Su rostro, inexpresivo pero lleno de una confianza que desconcertaba a Harris, no mostraba ni miedo ni frustración, como si estuviera perfectamente cómodo con la situación. Daniels, el joven oficial, seguía detrás, claramente incómodo con lo que estaba ocurriendo. Harris, comenzó, su tono bajo pero insistente. ¿De verdad tenemos que llevarlo? No ha hecho nada sospechoso. Harris se giró hacia su compañero con una mirada que dejó claro que no quería discutirlo. Sí, Daniels. Es parte del trabajo. Si no lo entiendes, tal vez necesitas más tiempo en la academia. Luego volvió su atención a Malcolm. Entra al auto, ordenó, abriendo la puerta trasera de la patrulla. Malcolm no respondió, pero antes de subir al auto, lanzó una mirada tranquila hacia Harris. Espero que estés preparado para lo que sigue, oficial, dijo, su voz baja pero cargada de un significado que Harris no pudo descifrar. Luego entró al vehículo, acomodándose en el asiento trasero como si no estuviera esposado. Daniel subió al asiento del copiloto mientras Harris se colocaba al volante. El ambiente en el auto era pesado, con un silencio que parecía aumentar con cada segundo. Harris miraba por el retrovisor de vez en cuando, esperando ver algún signo de incomodidad o nerviosismo en Malcolm. Pero el hombre seguía allí, con la espalda recta y los ojos fijos en la ventana, como si estuviera disfrutando del paseo. Daniels, incapaz de soportar más la tensión, habló. ¿Cuál es la sospecha exactamente, Harris? ¿Qué hizo para justificar esto? Harris apretó el volante, sus nudillos poniéndose blancos. Es una rutina, Daniels. Es mejor prevenir que lamentar. Alguien como él, vestido como si no tuviera nada que hacer en esta parte de la ciudad, algo no encaja. Daniels frunció el ceño. ¿Alguien como él? ¿Qué significa eso exactamente? ¿Sabes a lo que me refiero?, respondió Harris, su tono cortante. No tiene sentido que alguien como él esté aquí, simplemente parado. Y si no tiene nada que esconder,
no hay problema. ¿Verdad? Desde el asiento trasero, Malcolm finalmente rompió el silencio. Es interesante cómo funciona tu lógica, oficial. Detienes a alguien que no ha hecho nada, lo esposas, y luego dices que no hay problema si no tiene nada que esconder. ¿Eso es lo que significa justicia para ti? Harris giró levemente la cabeza hacia el retrovisor, su mandíbula tensa. Mantén la boca cerrada. No estás en posición de hacer preguntas. Malcolm soltó una risa suave, casi inaudible, que hizo que Harris se sintiera aún más inquieto. No me malinterpretes, oficial. No estoy enojado. De hecho, estoy bastante interesado en ver cómo piensas justificar esto. Daniel se removió en su asiento, mirando por la ventana como si quisiera desaparecer. No podía entender por qué Harris estaba tan empeñado en convertir una simple interacción en una situación tan tensa. Pero sabía que cualquier intento de razonar con su compañero solo lo pondría en una posición más difícil. Mientras el auto se detenía frente a la comisaría, Harris se bajó rápidamente y abrió la puerta trasera, tirando de Malcolm con más fuerza de la necesaria. «Vamos, es hora de aclarar esto», dijo, su tono lleno de autoridad. Malcolm salió del auto con la misma calma con la que había entrado, mirando alrededor del estacionamiento como si estuviera inspeccionando el lugar. «Bonita comisaría», comentó mientras Harris lo guiaba hacia la entrada. «Espero que los oficiales aquí sean más razonables que tú». Harris ignoró el comentario, aunque podía sentir la mirada de Daniels perforándole la nuca. Mientras entraban a la estación, algunos de los oficiales en el área de recepción levantaron la vista, curiosos por el hombre que Harris había traído esposado. Malcolm parecía fuera de lugar, no por ser sospechoso, sino porque su porte y confianza no coincidían con la imagen típica de alguien bajo arresto. «¿Qué tenemos aquí, Harris?», preguntó el oficial en el mostrador, un hombre mayor con una mirada cansada. «Otra de tus famosas intuiciones». «Algo así», respondió Harris con desdén. Este hombre estaba merodeando en una zona donde claramente no encajaba. «Solo estoy siendo proactivo». El oficial levantó una ceja, claramente no convencido. «¿Merodeando? Eso es todo». Malcolm, aprovechando la pausa en la conversación, habló. «Creo que la palabra que buscas es parado». «Simplemente estaba parado, oficial». El comentario provocó una risa ahogada de alguien en el fondo, pero Harris se negó a mostrar cualquier señal de incomodidad. «Podemos aclararlo en una sala de interrogatorios», dijo, tirando de Malcolm hacia el interior de la comisaría. Mientras caminaban por el pasillo, Malcolm observaba cada detalle: las paredes, los escritorios, los nombres en las placas. Había algo en su expresión que sugería que no estaba impresionado, sino que estaba evaluando. Harris lo notó, y eso solo alimentó su frustración. «¿Sabes?», dijo Malcolm de repente, rompiendo el silencio mientras lo conducían a la sala. «Siempre es interesante ver cómo algunas personas usan su autoridad. Algunos la ven como una responsabilidad, otros como un arma». Harris se detuvo bruscamente y se giró hacia Malcolm, sus ojos llenos de una furia contenida. «¿Qué estás insinuando?». Malcolm no respondió de inmediato. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando cómo responder. Finalmente, dijo: «Nada en absoluto, oficial. Solo una observación». El intercambio dejó a Daniels aún más incómodo. Sabía que la situación estaba llegando a un punto crítico, y no podía sacudirse la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Cuando finalmente llegaron a la sala de interrogatorios, Harris empujó a Malcolm hacia una silla y cerró la puerta detrás de él. Ahora comenzó. «¿Quién eres realmente y qué estás haciendo aquí?». Malcolm cruzó las piernas y se recostó en la silla, como si estuviera en una reunión casual en lugar de un interrogatorio. «Ya te lo dije, oficial. Estaba esperando una reunión». «¿Qué clase de reunión?», insistió Harris, inclinándose hacia adelante. Malcolm sonrió, pero no dijo nada. Su silencio solo sirvió para enfurecer más a Harris, quien golpeó la mesa con la palma de su mano. «Responde la pregunta». Daniels dio un paso hacia adelante,
poniendo una mano en el hombro de Harris. Harris, cálmate. No necesitamos llevar esto tan lejos. Malcolm miró a Daniels, su sonrisa ampliándose ligeramente. Escucha a tu compañero, Harris. Parece que al menos uno de ustedes entiende cómo hacer su trabajo. El comentario solo sirvió para encender más la tensión en la sala. Pero antes de que Harris pudiera decir algo más, la puerta se abrió y un superior entró, mirando a Harris con una mezcla de incredulidad y frustración. Harris, ¿puedo hablar contigo afuera? Ahora. Harris salió de la sala de interrogatorios, con los hombros tensos y la mandíbula apretada. El superior, el teniente Rodríguez, lo estaba esperando en el pasillo. Su expresión era una mezcla de disgusto y cansancio. Cerró la puerta detrás de ellos con cuidado antes de volverse hacia Harris. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, preguntó Rodríguez, cruzándose de brazos. Su tono no era particularmente fuerte, pero llevaba una autoridad que era imposible ignorar. Estoy haciendo mi trabajo, respondió Harris con firmeza, aunque había un leve temblor en su voz. Este tipo estaba actuando de manera sospechosa, y lo traje para investigar. Rodríguez soltó una risa amarga. ¿Sospechoso? ¿Por qué? ¿Por usar un traje caro en la calle equivocada? ¿Es eso lo que ahora define sospechoso para ti, Harris? Es más complicado que eso, insistió Harris, aunque no tenía una respuesta clara para respaldar sus palabras. Confíe en mí, teniente. Algo no encaja con este tipo. Rodríguez lo observó por un largo momento, sus ojos afilados como cuchillas. Finalmente, sacudió la cabeza y dio un paso hacia la puerta. Escucha, Harris. Te voy a decir algo que tal vez no quieras oír, pero lo necesitas. A veces, tu instinto no es más que un disfraz para tus prejuicios. Y te aseguro que este no es el tipo de problema en el que quieres meterte. Harris frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Rodríguez levantó una mano para silenciarlo. No digas nada más. Quédate aquí mientras hablo con él. Y por el amor de Dios, piensa bien en tus acciones antes de que te metas en un lío más grande de lo que puedes manejar. Sin esperar respuesta, Rodríguez abrió la puerta y entró en la sala de interrogatorios. Harris se quedó en el pasillo, mirando hacia el piso mientras apretaba y soltaba los puños. Sabía que algo no estaba bien, pero también sabía que Rodríguez tenía razón en una cosa: estaba jugando con fuego. Dentro de la sala, Malcolm levantó la vista cuando Rodríguez entró. La sonrisa tranquila seguía en su rostro, como si ya supiera que todo estaba bajo control. Bueno, esto es un cambio refrescante, comentó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Alguien que parece saber lo que hace. Rodríguez no respondió de inmediato. Se sentó frente a Malcolm y lo observó en silencio por unos segundos. Mi nombre es el teniente Rodríguez, comenzó finalmente. Y antes de que digas algo, quiero disculparme en nombre del departamento por lo que acabas de pasar. No sé exactamente qué pasó allá afuera, pero quiero que sepas que lo aclararemos. Eso suena prometedor, dijo Malcolm, asintiendo lentamente. Aunque no creo que yo sea el que necesita aclaraciones. Rodríguez dejó escapar un leve suspiro. Tienes razón, pero antes de que hagamos cualquier cosa, necesito confirmar algo contigo. Sacó una carpeta de su escritorio y comenzó a hojearla. Malcolm Daniels, ¿correcto? Correcto, respondió Malcolm, su tono casual. Aunque debo admitir que esperaba una bienvenida diferente en mi primer día. Rodríguez detuvo su búsqueda en seco. Levantó la vista, sus ojos entrecerrándose ligeramente. ¿Primer día? Malcolm se reclinó en la silla, cruzando las piernas con calma. Sí, me imagino que no hubo tiempo para notificar a todos sobre mi llegada. Pero sí, hoy es mi primer día como el nuevo capitán de esta estación. Rodríguez parpadeó, incrédulo. Capitán. Malcolm asintió, sonriendo. Así es, Capitán Malcolm Daniels. Y parece que uno de sus oficiales, el que me detuvo, va a tener una conversación muy interesante conmigo pronto. Rodríguez se frotó las sienes, claramente sintiendo el peso de la situación. Sabía que esto iba a ser un problema enorme,
especialmente para Harris. Pero también sabía que no podía permitir que esto escalara más de lo que ya lo había hecho. Señor Daniels. Capitán Daniels, corrigió rápidamente. Lo lamento mucho. Déjeme asegurarme de que esto se maneje de la manera correcta. Confío en que lo hará, dijo Malcolm, su tono tranquilo pero firme. Y por favor, llámeme Malcolm. Rodríguez asintió, claramente aliviado por la disposición de Malcolm para no complicar más las cosas. Se levantó y extendió una mano. Gracias por su paciencia, Malcolm. Déjeme resolver esto con mi equipo. Cuando Rodríguez salió de la sala de interrogatorios, su expresión era tensa, casi pálida. Harris, que había estado esperando afuera, levantó la vista inmediatamente. ¿Qué pasó?, preguntó, tratando de mantener su tono neutral. Rodríguez lo miró directamente a los ojos, su expresión ahora llena de una mezcla de decepción y furia contenida. Harris, comenzó, su voz baja pero firme. Creo que acabas de cometer el peor error de tu carrera. Harris frunció el ceño, confundido. ¿De qué está hablando? Rodríguez dio un paso hacia él, sus ojos fijos en los de Harris. Ese hombre que esposaste y trajiste aquí sin ninguna razón válida, es tu nuevo capitán. El silencio que siguió a esas palabras fue casi ensordecedor. Harris sintió que su corazón se detenía por un momento, y luego comenzó a latir con fuerza, como si tratara de salir de su pecho. ¿Qué?, logró decir, su voz apenas un susurro. ¿Lo oíste?, dijo Rodríguez, su tono lleno de desdén. El capitán Malcolm Daniels. Y ahora, gracias a ti, su primer día aquí será recordado como el día en que uno de sus propios oficiales lo humilló públicamente. Harris se tambaleó ligeramente hacia atrás, como si las palabras de Rodríguez lo hubieran golpeado físicamente. No podía creerlo. El hombre que había detenido, que había esposado, no solo era inocente, sino que era su superior. Su mente corría tratando de encontrar una excusa, una justificación, algo que pudiera explicar sus acciones. Pero no había nada. Solo un vacío que crecía con cada segundo que pasaba. «Quiero que te quedes aquí», ordenó Rodríguez. «Voy a hablar con el capitán y ver cómo quiere manejar esto. Pero te advierto, Harris, este no es el tipo de cosa que simplemente se olvida». Rodríguez se giró y regresó a la sala de interrogatorios, dejando a Harris parado en el pasillo, su mundo desmoronándose a su alrededor. Harris se quedó inmóvil en el pasillo, sintiendo como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto pesado, opresivo. Las palabras del teniente Rodríguez seguían resonando en su cabeza. «Ese hombre es tu nuevo capitán». No podía procesarlo. Cada escenario posible pasaba por su mente, pero ninguno ofrecía una salida. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo se suponía que iba a enfrentarse a alguien a quien acababa de humillar públicamente, sabiendo que esa persona ahora tenía poder sobre su futuro? Dentro de la sala de interrogatorios, Malcolm estaba sentado, relajado, con la misma postura tranquila que había mantenido desde el inicio. Rodríguez había regresado para explicarle los próximos pasos, pero Malcolm levantó una mano, interrumpiéndolo suavemente. «No hay necesidad de explicaciones, teniente. Ya sé exactamente lo que está pasando aquí». Rodríguez asintió lentamente, sintiendo que cualquier intento de suavizar la situación sería innecesario. «Lo siento mucho, capitán. Harris. No sé en qué estaba pensando». Malcolm soltó una risa corta pero sin alegría. «Oh, yo sí sé en qué estaba pensando. Es un patrón, Rodríguez. No es nada nuevo». Su mirada se endureció un poco, pero su voz permaneció controlada. «La pregunta es, ¿qué hacemos con él?». Rodríguez se quedó en silencio, sin saber cómo responder. Sabía que Harris había cruzado la línea, pero también sabía que, en el mundo policial, las consecuencias para este tipo de comportamientos a menudo se dejaban pasar. Sin embargo, algo en la presencia de Malcolm le decía que este no iba a ser uno de esos casos. «Capitán», comenzó Rodríguez, eligiendo sus palabras con cuidado, «sé que este no es el mejor inicio para su liderazgo aquí, pero creo que como manejemos esto será importante. No solo para Harris, sino para todo el equipo». Malcolm asintió,
como si ya hubiera considerado esa posibilidad. Estoy de acuerdo, pero no quiero que esto se trate solo de mí. Quiero que esto sea una lección. Y créame, teniente, Harris no es el único en este equipo que necesita aprender algo. Mientras tanto, Harris estaba en el pasillo, sintiendo como la presión crecía con cada segundo. Miraba fijamente la puerta de la sala de interrogatorios, debatiéndose entre entrar y disculparse o simplemente desaparecer. Pero sabía que no podía huir de esto. Finalmente, tomó una decisión. Ajustándose el cinturón de su uniforme, tomó aire profundamente y golpeó suavemente la puerta antes de entrar. Rodríguez giró la cabeza hacia él con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Harris, dijo en un tono cortante, ¿qué crees que estás haciendo? Malcolm levantó una mano, deteniendo cualquier reprimenda adicional del teniente. Déjalo, Rodríguez. Déjalo hablar. Su voz era calmada, pero había una autoridad subyacente que llenó la habitación. Harris tragó saliva, sintiendo como sus manos comenzaban a sudar. Capitán, comenzó, su voz temblando ligeramente. Quiero disculparme. No sabía quién era usted. Si lo hubiera sabido, nunca. ¿Nunca qué? Interrumpió Malcolm, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Nunca me habrías esposado? ¿Nunca me habrías detenido? ¿O nunca habrías asumido que yo era un problema? Harris abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Malcolm lo observaba fijamente, y Harris sintió que esa mirada atravesaba todas las excusas y justificaciones que intentaba construir. Finalmente, bajó la mirada al suelo. Me equivoqué, murmuró. Lo siento. Malcolm no respondió de inmediato. En cambio, se levantó de la silla, sus movimientos lentos pero deliberados. Caminó alrededor de la mesa hasta quedar frente a Harris, mirándolo directamente a los ojos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Harris?, preguntó, su tono tranquilo pero afilado. Ambos llevamos un uniforme. Ambos tenemos autoridad. Pero tú usaste la tuya para alimentar tus prejuicios. Yo la uso para romperlos. Harris sintió un nudo en la garganta. Nunca antes había sentido tanta vergüenza, pero también sabía que no podía retroceder en ese momento. No fue mi intención. Claro que fue tu intención, lo interrumpió Malcolm, esta vez con un poco más de fuerza en su voz. Puede que no lo hayas pensado conscientemente, pero tus acciones reflejan lo que crees. Creíste que porque me veías como alguien que no encajaba, tenías derecho a detenerme, a humillarme. No es la primera vez que haces esto, ¿verdad? Harris abrió la boca para negar, pero las palabras de Malcolm eran como un espejo, reflejándole una verdad que no quería enfrentar. Sabía que no era la primera vez. Sabía que había tomado decisiones similares antes, amparado en su supuesto instinto. Rodríguez observaba la escena en silencio, sintiendo que cualquier intervención solo sería una interrupción innecesaria. Sabía que Malcolm estaba en control, y por primera vez, se sintió aliviado de que alguien como él estuviera al mando. Malcolm dio un paso hacia Harris, acortando la distancia entre ellos. Voy a darte una oportunidad, Harris. Una. Pero antes de tomarla, quiero que pienses bien en quién quieres ser. ¿Quieres ser el tipo de oficial que usa su placa como un arma? ¿O quieres ser alguien que realmente sirve y protege? Harris asintió lentamente, sus ojos todavía en el suelo. Quiero hacerlo mejor, dijo finalmente, su voz apenas audible. Lo veremos, respondió Malcolm, dando un paso hacia atrás. Pero te advierto, Harris, mi paciencia no es infinita. Si vuelves a cruzar esa línea, no habrá segundas oportunidades. Con eso, Malcolm se giró hacia Rodríguez. Teniente, necesito reunirme con el resto del equipo cuanto antes. Creo que es hora de que tengan una conversación directa conmigo. Rodríguez asintió rápidamente. Por supuesto, capitán. Lo arreglaré. Mientras Malcolm salía de la sala, Harris se quedó allí, sintiendo como si acabara de pasar por un juicio que había dejado al descubierto todas sus fallas. Sabía que Malcolm tenía razón, y sabía que si quería seguir en el equipo, tendría que cambiar, no solo para salvar su carrera,
sino también para recuperar algo que había perdido hacía mucho tiempo: el respeto por sí mismo. En los pasillos de la comisaría, Malcolm caminaba con paso firme, su mente ya en el siguiente paso. Sabía que su trabajo aquí no sería fácil. Había más oficiales como Harris, oficiales que necesitaban aprender lo que significaba verdaderamente ser parte de la fuerza policial. Y estaba decidido a asegurarse de que ese aprendizaje comenzara hoy. El ambiente en la sala de reuniones estaba cargado de tensión. Los oficiales habían sido convocados a una reunión urgente con el nuevo capitán, aunque pocos sabían exactamente por qué. Harris estaba sentado en la última fila, tratando de parecer invisible mientras los murmullos llenaban el espacio. Rodríguez estaba de pie cerca de la puerta, observando a Malcolm, que estaba al frente de la sala, revisando unos papeles con una calma inquietante. Finalmente, Malcolm levantó la vista y dejó los papeles sobre la mesa. El murmullo se detuvo al instante. Su presencia llenaba la sala de una manera que pocos habían anticipado. No alzó la voz, pero cuando habló, su tono era firme, controlado y lleno de autoridad. «Buenos días a todos», comenzó, sus ojos recorriendo lentamente a cada uno de los oficiales. «Sé que esta reunión no estaba programada, pero sentí que era necesario que nos conociéramos desde el primer día. Mi nombre es Malcolm Daniels, y soy su nuevo capitán». Los murmullos comenzaron nuevamente, algunos sorprendidos, otros claramente incómodos. Malcolm levantó una mano, pidiendo silencio, y el ruido cesó. «Sé que para algunos de ustedes, esto puede ser un cambio inesperado. Pero quiero que entiendan algo desde el principio: no estoy aquí para hacer amigos. Estoy aquí para asegurarme de que esta estación funcione de la manera en que debe funcionar». Su mirada se detuvo por un momento en Harris, que rápidamente desvió la mirada. Malcolm continuó: «He revisado los informes de esta estación. Sé cuáles son sus fortalezas, pero también sé cuáles son sus debilidades. Y les diré esto: hay un patrón que no puedo ignorar. Demasiados de ustedes confunden autoridad con poder. Demasiados de ustedes creen que su placa les da derecho a actuar basados en prejuicios en lugar de justicia». El silencio en la sala era absoluto. Algunos oficiales miraban al suelo, incómodos, mientras otros cruzaban los brazos, desafiantes. Malcolm dio un paso hacia adelante, su voz aumentando ligeramente en intensidad. «Esa mentalidad termina hoy. No toleraré ninguna acción que contradiga los valores que este uniforme representa. Si alguien tiene un problema con eso, puede dejar su placa en mi escritorio antes de que termine el día». Las palabras golpearon como un martillo. Nadie se movió, pero el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Malcolm esperó unos segundos antes de continuar. «Ahora, hablemos de lo que ocurrió esta mañana». Harry sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que esto lo involucraba directamente, pero no podía levantarse, no podía moverse. Malcolm lo señaló con la mano, llamándolo al frente de la sala. «Oficial Harris, por favor acompáñeme aquí». La sala entera giró sus cabezas hacia Harris. Algunos oficiales parecían curiosos, otros claramente disfrutaban del momento, pero Harris no podía evitar sentir el peso de todas esas miradas. Se levantó lentamente, caminando hacia el frente como si estuviera marchando hacia su propio juicio. Cuando llegó al lado de Malcolm, este se giró hacia los demás oficiales. «Esta mañana, el oficial Harris tomó una decisión que considero inaceptable. Me detuvo sin causa, me esposó y me trajo a esta estación como si fuera un criminal. Todo porque, según él, no encajaba en la zona». Un murmullo recorrió la sala. Algunos oficiales parecían sorprendidos, otros simplemente incómodos. Malcolm levantó una mano para silenciarlos. «Quiero que entiendan algo, no estoy mencionando esto para humillar al oficial Harris. Estoy mencionándolo porque este tipo de comportamiento es un reflejo de un problema más grande. Harris no actuó solo. Actuó con el apoyo implícito de una cultura que hemos permitido crecer aquí». Harris sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Podía sentir como los ojos de Malcolm lo perforaban, pero lo que más lo desconcertaba era que no había enojo en esa mirada. Había algo más: decepción.
Malcolm se giró hacia Harris. Oficial, quiero que les expliques a tus compañeros por qué creíste que era correcto detenerme esta mañana. Harris abrió la boca, pero las palabras no salieron. Su mente estaba en blanco. Finalmente, después de unos segundos, logró balbucear. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto. ¿Lo correcto?, repitió Malcolm, inclinando ligeramente la cabeza. Detener a alguien porque no encaja. ¿Eso es lo que defines como lo correcto? Harris bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de la conversación. Me equivoqué, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Malcolm lo observó por un momento antes de volverse hacia el resto de los oficiales. Escuchen lo que acaba de decir. Me equivoqué. Esas son palabras que muchos de nosotros tememos decir, pero son necesarias si queremos crecer. El oficial Harris se equivocó, pero lo que importa ahora es qué hará con ese error. La tensión en la sala disminuyó ligeramente, pero aún era palpable. Malcolm se volvió hacia Harris nuevamente. Tienes dos opciones, Harris. Puedes seguir justificándote, intentando defender lo indefendible. O puedes usar este momento para empezar a cambiar. No solo por ti, sino por cada persona a la que sirves. Harris levantó la mirada, sorprendido por el tono de Malcolm. No había enojo, solo una firmeza que lo desarmaba. Finalmente, asintió. Quiero cambiar, dijo, su voz más fuerte esta vez. Quiero hacerlo mejor. Malcolm asintió lentamente, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Eso espero, respondió, porque no solo tu carrera depende de ello. La confianza de esta comunidad en nosotros depende de ello. Malcolm se giró hacia el resto de los oficiales. Lo que sucedió esta mañana no fue un error aislado. Es un síntoma de un problema más grande, y es mi trabajo asegurarme de que lo solucionemos. Así que les advierto a todos, no habrá espacio para prejuicios ni abusos bajo mi liderazgo. Si no están de acuerdo con eso, les sugiero que reconsideren su lugar aquí. La sala quedó en completo silencio mientras Malcolm recogía los papeles de la mesa. Eso es todo por ahora, dijo, su tono más tranquilo. Espero verlos a todos en sus puestos, listos para hacer el trabajo que importa. Mientras los oficiales comenzaban a salir de la sala, algunos murmurando entre ellos, Harris se quedó atrás, sintiendo como si acabara de pasar por un huracán emocional. Sabía que su camino hacia la redención acababa de comenzar, pero también sabía que Malcolm le había dado una oportunidad que no podía desperdiciar. La sala de reuniones estaba casi vacía ahora. Los oficiales habían salido en silencio, algunos con rostros pensativos, otros claramente desconcertados por lo que acababan de presenciar. Harris permanecía en su lugar, inmóvil, sintiendo como si su cuerpo estuviera atrapado en una especie de parálisis. Había imaginado muchas situaciones difíciles en su carrera, pero jamás se había preparado para esto. Ser confrontado públicamente, no solo por su nuevo capitán, sino también por la realidad de sus propias acciones. Malcolm todavía estaba allí, recogiendo los últimos papeles de la mesa con calma. No miraba a Harris, pero su presencia seguía siendo tan imponente como antes. Finalmente, fue Rodríguez quien rompió el silencio, acercándose a Harris con una mano en su hombro. Harris, dijo suavemente, necesitas tomarte un momento para reflexionar. Esto no tiene por qué definirte, ¿entiendes? Pero dependerá de ti lo que hagas con esto. Harris asintió lentamente, pero no respondió. En lugar de eso, simplemente salió de la sala, sintiendo el peso de las miradas de sus compañeros que aún lo seguían desde los pasillos. No había comentarios abiertos, pero los susurros eran inevitables, pequeños fragmentos de conversaciones que se desvanecían a medida que avanzaba. Es verdad que esposó al capitán. ¿Cómo pudo ser tan idiota? El camino hasta su escritorio nunca se había sentido tan largo. Cuando finalmente se sentó, dejó escapar un suspiro profundo y cubrió su rostro con las manos. Su mente estaba inundada de pensamientos contradictorios, vergüenza, enojo consigo mismo, y algo que apenas reconocía como arrepentimiento genuino. Pero, por encima de todo, había una pregunta que no podía sacarse de la cabeza. ¿Cómo llegué a esto?
Mientras Harris intentaba procesar lo que había sucedido, Malcolm caminaba por los pasillos de la estación, observando a los oficiales que evitaban su mirada o fingían estar ocupados. Sabía que había dejado una impresión fuerte, y eso era exactamente lo que quería. Pero también sabía que no podía detenerse ahí. Un cambio real requeriría más que un discurso poderoso. Rodríguez lo alcanzó justo cuando estaba entrando a su oficina. «Capitán», comenzó, su tono cauteloso, «¿cree que fue lo correcto exponer a Harris de esa manera?» Malcolm se giró lentamente, estudiando la expresión de Rodríguez antes de responder. «¿Tú qué crees, teniente?» Rodríguez se tomó un momento antes de responder. «Creo que tenía que ser confrontado, pero no estoy seguro de que hacerlo frente a todos haya sido la mejor manera». Malcolm asintió, como si ya hubiera anticipado esa respuesta. «Tal vez tengas razón. Pero si lo hubiera hecho en privado, ¿cuántos de ellos habrían entendido el mensaje? Esto no se trata solo de Harris. Se trata de todos». Rodríguez no pudo argumentar contra eso, aunque todavía tenía sus dudas. «¿Y ahora qué sigue?» «Ahora», respondió Malcolm mientras entraba a su oficina, «nos aseguramos de que entiendan que esto no fue solo un espectáculo. Necesitamos acciones, no solo palabras». Mientras tanto, Harry seguía sentado en su escritorio, repasando mentalmente la reunión una y otra vez. Cada palabra de Malcolm seguía resonando en su mente. «La confianza de esta comunidad en nosotros depende de ello». Sabía que no podía ignorar lo que había sucedido, pero también sabía que no podía simplemente pretender cambiar sin entender realmente lo que significaba. Fue entonces cuando Daniels, el joven oficial que había estado en la patrulla con él esa mañana, se acercó y se sentó en el borde de su escritorio. «¿Estás bien?», preguntó, su tono lleno de cautela. Harris levantó la vista, sorprendido por la pregunta. «¿Qué crees tú?», respondió con un leve sarcasmo, pero su voz carecía de la mordacidad que normalmente tendría. Daniels lo observó por un momento antes de hablar. «Mira, no voy a justificar lo que hiciste esta mañana. Estuvo mal. Pero también sé que no eres un mal oficial, Harris. Solo creo que has estado operando con una visión que no siempre se alinea con lo que deberíamos estar haciendo». Harris lo miró fijamente, tratando de entender si las palabras de Daniels eran una crítica o un intento de apoyo. «¿Y qué crees que debería estar haciendo, Daniels?» «Escuchar», respondió sin titubear. «Escuchar más, juzgar menos. Tal vez empezar por hablar con el capitán, no como tu superior, sino como alguien que tiene una perspectiva que necesitas entender». Harris soltó una risa amarga. «¿Hablar con él? Después de lo que hice, creo que es la última persona que quiere escucharme». Daniels negó con la cabeza. «Creo que te sorprenderías. Él no parece el tipo de persona que simplemente te quiere fuera. Creo que quiere que aprendas. Pero depende de ti si estás dispuesto a hacerlo». Harris no respondió, pero las palabras de Daniels lo dejaron pensativo. Sabía que enfrentarse a Malcolm directamente sería difícil, pero también sabía que evitarlo solo empeoraría las cosas. Más tarde esa tarde, mientras el bullicio de la estación comenzaba a disminuir, Harris tomó una decisión. Se levantó de su escritorio y caminó hacia la oficina de Malcolm. Cada paso se sentía como una eternidad, pero no podía retroceder ahora. Cuando llegó a la puerta, respiró hondo antes de tocar. «Adelante», se escuchó la voz de Malcolm desde el interior. Harris abrió la puerta y entró, cerrándola detrás de él. Malcolm estaba sentado en su escritorio, revisando unos informes, pero levantó la vista cuando vio a Harris. Por un momento, el silencio llenó la habitación. «Capitán», comenzó Harris, su voz temblando ligeramente, «tiene un momento». Malcolm dejó los informes a un lado y se recostó en su silla. «Adelante, Harris. Estoy escuchando». Harris tragó saliva, tratando de encontrar las palabras correctas. «Quiero disculparme nuevamente por esta mañana. No solo porque usted es mi superior, sino porque me equivoqué. Y me doy cuenta de que este no es solo un problema de hoy. Es algo que he estado haciendo sin siquiera darme cuenta». Malcolm lo observó en silencio,
dejando que Harris continuara. «Quiero cambiar», dijo finalmente, «pero no sé por dónde empezar». Malcolm se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. «El primer paso, Harris, es exactamente lo que estás haciendo ahora, reconocer que tienes un problema. Pero no puedes detenerte ahí. El cambio real requiere acción. Requiere que examines cada decisión que tomas, cada prejuicio que llevas contigo, y que trabajes para desmantelarlo». Harris asintió lentamente, sus palabras calando profundamente. «Estoy dispuesto a hacerlo», dijo. «Solo, necesito ayuda». Malcolm dejó escapar un leve suspiro, aunque no era de frustración. «Entonces estás en el lugar correcto, Harris, porque voy a asegurarme de que este equipo no solo sea bueno en su trabajo, sino también en cómo lo hace. Y eso incluye a ti». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un momento de entendimiento, de reconocimiento de que el cambio, aunque difícil, era posible. Harris salió de la oficina sintiéndose un poco más ligero, aunque sabía que todavía tenía un largo camino por recorrer. En los días siguientes, la estación comenzó a sentir los efectos del liderazgo de Malcolm. Se implementaron sesiones de capacitación obligatorias sobre prejuicios implícitos, discusiones grupales sobre cómo construir confianza con la comunidad, y nuevas políticas diseñadas para garantizar la responsabilidad de cada oficial. No todos estaban contentos con los cambios, pero Malcolm no estaba allí para complacer a todos. Estaba allí para liderar. Harris asistió a cada sesión, inicialmente con dudas, pero pronto comenzó a ver las cosas de una manera diferente. Escuchó historias de otros oficiales, de miembros de la comunidad, e incluso compartió sus propias experiencias, enfrentándose a sus errores con una honestidad que nunca había mostrado antes. Daniels, observando el progreso de Harris, se acercó a él un día después de una sesión particularmente emotiva. «Veo que estás haciendo el trabajo», dijo con una sonrisa. «Es bueno verte en este camino, Harris». Harris asintió, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. «No es fácil», admitió, «pero creo que finalmente entiendo por qué es necesario». Los días pasaron, luego semanas. La estación ya no era la misma que cuando Malcolm había llegado. El cambio era lento, a veces incómodo, pero estaba ocurriendo. Había un esfuerzo colectivo por hacer las cosas de manera diferente, no porque Malcolm lo exigiera, sino porque había dejado claro que el viejo enfoque ya no era aceptable. Harris sentía estos cambios con una intensidad particular. Cada vez que entraba a la estación, notaba algo diferente. Los oficiales estaban más atentos, más dispuestos a escuchar. Había menos susurros y bromas a costa de otros, y más conversaciones genuinas sobre cómo podían mejorar su servicio a la comunidad. Era como si la presencia de Malcolm hubiera iluminado las grietas que muchos habían ignorado durante años. Para Harris, sin embargo, el proceso de cambio era profundamente personal. Había comenzado a asistir no solo a las sesiones obligatorias, sino también a talleres adicionales ofrecidos por la estación. Uno de ellos, liderado por un miembro de la comunidad, lo había impactado profundamente. En ese taller, una mujer había compartido su experiencia de ser detenida injustamente, de ser tratada como una amenaza simplemente por su apariencia. Harris había escuchado en silencio, sintiendo como cada palabra perforaba su propia armadura de justificaciones. Cuando la mujer terminó su relato, levantó la mano y habló por primera vez en una de esas sesiones. «No puedo imaginar lo que eso debe haber sido para usted», dijo con sinceridad. «Pero creo que puedo entender, al menos en parte, cómo mis propias acciones podrían haber contribuido a experiencias como la suya. Lo siento». El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, pero no incómodo. Fue un momento de honestidad, de reconocimiento de que el cambio no solo era necesario, sino posible. Malcolm, que había estado observando desde el fondo de la sala, asintió ligeramente. Sabía que Harris estaba haciendo el trabajo, enfrentándose a las partes más difíciles de sí mismo. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. En la estación, Malcolm implementó una política semanal de diálogo abierto, una reunión donde los oficiales podían compartir experiencias, preocupaciones o incluso errores que habían cometido en el trabajo,
sin miedo a represalias. La idea era simple: crear un espacio donde la vulnerabilidad fuera una fortaleza, no una debilidad. En una de esas reuniones, Harris decidió hablar. Se levantó lentamente, sintiendo como las miradas de sus compañeros lo seguían mientras caminaba hacia el frente. Respiró hondo antes de comenzar. «Quiero hablar sobre algo que pasó hace unas semanas», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. «Sobre cómo traté al capitán Daniels». La sala quedó en silencio, y Harris pudo sentir el peso de las expectativas sobre él. Pero continuó. «Ese día, tomé una decisión basada en mis propios prejuicios. No fue algo consciente, pero eso no lo hace menos dañino. Me dije a mí mismo que estaba siguiendo el procedimiento, que estaba haciendo lo correcto, pero la verdad es que no lo estaba. Estaba actuando de acuerdo a una forma de pensar que no tiene lugar en este equipo, ni en ningún lugar». Harris se detuvo, tragando saliva antes de continuar. «Quiero que todos sepan que estoy trabajando para cambiar. No estoy diciendo que soy perfecto, ni que el proceso sea fácil, pero estoy comprometido. No solo por mí, sino porque quiero ser alguien que esta comunidad pueda confiar, alguien que mis compañeros puedan respetar». Cuando terminó, hubo un momento de silencio antes de que Daniels, el joven oficial, comenzara a aplaudir. Poco a poco, otros oficiales se unieron, hasta que la sala estaba llena de aplausos. Harris sintió una mezcla de alivio y gratitud, pero también sabía que las palabras no eran suficientes. Tendría que demostrarlo con acciones. Malcolm observaba desde su lugar, y aunque no dijo nada, su mirada aprobatoria decía mucho. Sabía que Harris todavía tenía un camino por recorrer, pero este era un paso importante. Fuera de la estación, el impacto de los cambios también se hacía evidente. La comunidad, que durante años había desconfiado de la policía local, comenzaba a notar una diferencia. Los oficiales estaban más presentes en eventos comunitarios, más dispuestos a escuchar las preocupaciones de los residentes en lugar de simplemente imponer autoridad. Las denuncias por conductas inapropiadas habían disminuido, y las encuestas locales mostraban un aumento en la percepción positiva del departamento. Una tarde, mientras Malcolm estaba en su oficina revisando informes, recibió una llamada inesperada. Era la misma mujer que había liderado el taller al que Harris había asistido. «Solo quería agradecerle, capitán», dijo ella, su voz cálida. «No sé qué está haciendo exactamente en esa estación, pero está funcionando. La gente lo está notando». Malcolm sonrió, aunque su respuesta fue modesta. «Es un esfuerzo de equipo», respondió. «Pero gracias por tomarse el tiempo de decírmelo». Después de colgar, se recostó en su silla por un momento, permitiéndose sentir una pequeña satisfacción. Sabía que el camino hacia un cambio real era largo, pero días como ese le recordaban por qué había aceptado este trabajo. Mientras tanto, Harry seguía trabajando en su propia transformación. Había comenzado a pasar más tiempo con Daniels, quien se había convertido en una especie de mentor inesperado. Aunque Daniels era más joven y menos experimentado, su perspectiva fresca y su enfoque compasivo hacia la policía habían sido una influencia positiva para Harris. Una tarde, mientras ambos estaban patrullando juntos, Daniels se giró hacia Harris con una sonrisa. «Sabes, nunca pensé que te vería liderando un taller sobre prejuicios implícitos», dijo, riendo. Harris negó con la cabeza, aunque también sonreía. «Créeme, yo tampoco. Pero creo que estoy empezando a entender lo que significa ser un mejor oficial. No se trata solo de atrapar a los malos. Se trata de cómo tratamos a todos los demás en el proceso». Daniels asintió, claramente satisfecho con la respuesta. «Exactamente. Y por lo que vale, creo que lo estás haciendo bien». Harris no respondió de inmediato, pero las palabras de Daniels le llegaron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía orgulloso de quien estaba empezando a ser. En la estación, Malcolm también había notado el cambio en Harris. Decidió llamarlo a su oficina un día para una conversación. Cuando Harris entró, estaba visiblemente nervioso, pero Malcolm lo recibió con una sonrisa. «Siéntate, Harris», dijo, señalando una silla frente a su escritorio. «Quería hablar contigo sobre cómo has estado trabajando últimamente».
Harris se sentó, enderezándose en la silla. Espero que haya estado a la altura de sus expectativas, capitán. Más que eso, respondió Malcolm. He visto el esfuerzo que estás poniendo. He escuchado de tus compañeros, e incluso de miembros de la comunidad, sobre la diferencia que estás haciendo. Quiero que sepas que estoy orgulloso de cómo estás manejando esto. Harris no sabía qué decir al principio. Finalmente, asintió, sus ojos brillando ligeramente. Gracias, capitán. Eso significa mucho para mí. Solo asegúrate de seguir así, dijo Malcolm, su tono firme pero alentador. El cambio es un proceso continuo, no un destino. Pero creo que estás en el camino correcto. Harris salió de la oficina sintiéndose más ligero que nunca. Sabía que todavía había mucho trabajo por hacer, pero por primera vez, sentía que tenía las herramientas y el apoyo para hacerlo. En los meses siguientes, la estación continuó transformándose bajo el liderazgo de Malcolm. Las tensiones internas disminuyeron, la relación con la comunidad mejoró, y oficiales como Harris demostraron que el cambio, aunque difícil, era posible. Malcolm sabía que todavía habría desafíos por delante, pero también sabía que había plantado las semillas para algo que podía crecer. Y mientras miraba el equipo que ahora lideraba con orgullo, no pudo evitar sentirse agradecido por el viaje que los había llevado hasta allí. El sol de la tarde bañaba la estación de policía con una luz cálida que atravesaba las ventanas y reflejaba en las superficies metálicas de los escritorios. Habían pasado 6 meses desde aquel día en que Malcolm Daniels llegó como capitán, y el cambio en la estación era innegable. Para algunos, había sido un ajuste difícil, para otros, una oportunidad para redimirse. Pero todos, incluso aquellos que inicialmente se habían resistido, sabían que Malcolm no estaba allí para jugar. Su liderazgo había transformado el lugar en algo que los oficiales comenzaban a sentir como un verdadero equipo. Harris estaba terminando de redactar un informe cuando Daniels se acercó a su escritorio con una sonrisa casual. ¿Listo para esta noche?, preguntó, apoyándose ligeramente en el borde del escritorio. Harris levantó la vista, parpadeando como si hubiera olvidado algo importante. «¿Esta noche?», repitió, claramente confundido. Daniels soltó una risa. «El evento comunitario. ¿Lo olvidaste? Tú y yo estamos a cargo del puesto de preguntas y respuestas». Harris dejó escapar un leve suspiro, sintiéndose un poco avergonzado. «Oh, claro. No lo olvidé. Solo estaba concentrado en esto». Señaló el informe frente a él, aunque sabía que no era una excusa válida. Daniels le dio una palmada amistosa en el hombro. «Bueno, asegúrate de estar allí. Es importante que la comunidad vea que estamos comprometidos, especialmente después de todo lo que hemos trabajado para reconstruir». Harris asintió, y aunque no lo mostró de inmediato, sintió una chispa de orgullo. Hace 6 meses, ni siquiera habría considerado participar en algo así, pero ahora entendía por qué era tan importante. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía trabajar para construir un futuro mejor, tanto para él como para las personas a las que servía. El evento comunitario se llevó a cabo en un parque cercano, donde se habían instalado carpas y mesas para diversas actividades. Había juegos para los niños, puestos de comida, y en el centro, una gran carpa con el logo del departamento de policía local. Allí es donde Harris y Daniels estaban asignados, listos para responder preguntas de los residentes y hablar sobre las nuevas políticas del departamento. Cuando Harris llegó, se sorprendió al ver la cantidad de gente que asistía. Familias enteras paseaban de un puesto a otro, y los niños corrían riendo mientras los adultos conversaban animadamente. Era una escena de alegría y conexión, algo que rara vez asociaba con su trabajo. Se sintió fuera de lugar por un momento, pero luego vio a Daniels, ya en la carpa, saludando a los residentes con su sonrisa característica. «Ahí estás», dijo Daniels cuando Harris se acercó. «Pensé que habías cambiado de opinión». Harris negó con la cabeza. «No, solo necesitaba un momento para prepararme». Daniels asintió con comprensión. «Bueno, prepárate rápido, porque parece que ya tenemos nuestra primera pregunta». Señaló a una mujer mayor que se acercaba con un niño pequeño de la mano.
Disculpen, dijo la mujer con una sonrisa tímida. Mi nieto quiere saber cómo funciona el uniforme de policía. Siempre se pregunta por qué llevan tantas cosas. Daniel se agachó al nivel del niño, señalando su cinturón. Bueno, tenemos esto para llevar todo lo que necesitamos. Esto es para las esposas, esto para la linterna, y aquí es donde guardamos la radio para hablar con otros oficiales. ¿Quieres probarla? El niño asintió emocionado, y Daniels le entregó la radio por un momento, mostrándole cómo funcionaba. La mujer mayor sonrió agradecida, y Harris, observando la interacción, sintió una mezcla de asombro y humildad. Había algo en la forma en que Daniels conectaba con la gente que lo hacía parecer tan natural, tan humano. Era un recordatorio de lo que Harris estaba intentando alcanzar. Durante la siguiente hora, Harris respondió preguntas, escuchó preocupaciones y tuvo conversaciones que nunca habría imaginado tener. Algunos residentes todavía mostraban signos de desconfianza, pero muchos agradecían los cambios que habían notado en la forma en que la policía interactuaba con ellos. Una mujer, en particular, se acercó a Harris con una expresión seria pero amable. «Oficial Harris, ¿verdad?», preguntó, extendiendo la mano. Harris la estrechó, asintiendo. «Sí, señora. ¿Cómo puedo ayudarla?» «Solo quería decirle que he notado una diferencia», dijo ella, cruzándose de brazos. «Hace unos meses, no habría venido a un evento como este. Pero ahora, bueno, siento que al menos están intentando entendernos. Y eso significa mucho». Harris se quedó en silencio por un momento, sintiendo el peso de sus palabras. Finalmente, asintió. «Gracias por decírmelo. Estamos trabajando para hacerlo mejor, y aunque todavía nos queda mucho camino por recorrer, su apoyo significa mucho». La mujer sonrió ligeramente antes de alejarse, dejando a Harris con una sensación de gratitud y responsabilidad que nunca había experimentado antes. Mientras el sol comenzaba a ponerse, el evento llegaba a su fin. Los residentes comenzaron a despedirse, pero muchos se quedaron para agradecer a los oficiales por su tiempo y esfuerzo. Harris y Daniels ayudaron a desmontar la carpa, trabajando en silencio por un momento antes de que Daniels rompiera el hielo. «¿Sabes qué, Harris?», dijo, mirando al horizonte. «Creo que has cambiado más de lo que tú mismo te das cuenta». Harris se detuvo, sorprendido por el comentario. «¿Tú crees?». Daniels asintió. «Sí, lo veo en la forma en que hablas con la gente, en cómo escuchas. No eres el mismo oficial que conocí hace 6 meses». Harris dejó escapar un leve suspiro, pero había una sonrisa en su rostro. «Bueno, todavía estoy aprendiendo. Pero gracias. Eso significa mucho viniendo de ti». Daniels le dio una palmada en el hombro antes de cargar una de las cajas hacia el camión. «Solo sigue así, Harris. Lo estás haciendo bien». De regreso en la estación, Malcolm estaba revisando los informes del evento cuando recibió una llamada inesperada. Era de una mujer que había asistido al taller sobre prejuicios implícitos hacía meses. Quería agradecerle personalmente por los cambios que había implementado, diciendo que su hijo, que había sido detenido injustamente en el pasado, ahora hablaba con respeto sobre la policía local. «Usted no solo está cambiando una estación, capitán», dijo la mujer al final de la llamada. «Está cambiando vidas». Malcolm colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que el camino era largo, pero momentos como ese le recordaban que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Esa noche, mientras apagaba las luces de su oficina, se encontró con Harris en el pasillo. Los dos intercambiaron una mirada de entendimiento antes de que Malcolm hablara. «Buen trabajo hoy, Harris. Espero verte más involucrado en eventos como este». «Gracias, capitán», respondió Harris, su voz llena de sinceridad. «Y gracias por no rendirse conmigo». Malcolm sonrió ligeramente. «Nunca se trata de rendirse, Harris. Se trata de construir algo mejor. Juntos». Harris asintió antes de salir de la estación, dejando a Malcolm solo en el pasillo. Mientras cerraba la puerta detrás de él, Malcolm sabía que esta era solo una estación, solo un equipo.
Pero también sabía que cada pequeño cambio era parte de algo más grande. Y mientras hubiera personas dispuestas a aprender y crecer, siempre habría esperanza.